Bendiciones de Dios en esta noche para cada uno de ustedes. Hoy Dios quiere ministrar la vida de ustedes de una manera especial. Así que tome su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas, capítulo 5, el versículo 17 hacia adelante. Agradecemos a Dios por las personas que están en línea y también por el canal 28 Master Visión del Norte, que baja la señal cada lunes, miércoles, viernes y domingo por la noche. Está bajando la señal satelital para cada uno de los hogares, para que los hogares sean bendecidos, ayudados por el Señor y por la palabra de nuestro Dios. El Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17. Dice la Escritura: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. La palabra nos enseña que en el ministerio de nuestro Señor Jesús había multitudes, porque hay algo que hacía identificar el ministerio de Cristo, o señalaba el ministerio de Cristo. Y dice la palabra que el poder de Dios estaba con él para sanar. Y estaba una multitud allí, en aquella aldea que Jesús llegó, de tal manera que no había cómo llegar donde Jesús. Y allí había una necesidad de un hombre paralítico. Y la decisión de los amigos o familiares podía ser de este, que dice la palabra que tomaron a este paralítico en una camilla y lo llevaron para presentárselo a Jesús y para que Jesús lo sanase de la parálisis que tenía sobre su cuerpo. Pero no podían entrar porque la casa donde estaba Jesús estaba totalmente llena. Así que idearon un plan, y el plan era subirlo por el techo. Mire la decisión de estos hombres: subirlo por el techo, de tal manera que podían bajarlo ahí al centro mismo donde estaba Jesús. No le importó realmente el esfuerzo que ellos tenían que hacer para subirlo por el techo. No le importó destejar realmente el techo, pero ellos estaban decididos llevar a este hombre delante de Jesús. Y lo lograron. Y lo llevaron delante de Jesús. Y cuando descendieron, lo pusieron delante de Jesús. Cuando Jesús lo vio, lo primero que el Señor Jesús le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados.
Todos esperaban que pusiese la mano, le sanara, le diera una palabra de autoridad para sanar la parálisis que tenía sobre su cuerpo. Pero Jesús no empezó por allí. Jesús empezó por aquello que es lo más importante. Es el milagro más grande que puede realmente recibir el ser humano. Es el perdón de los pecados. Jesús sabe que este milagro no solamente tiene que ver con el tiempo de hoy, sino tiene que ver con una eternidad. El hombre necesita recibir este milagro en su alma. Necesita realmente ser aliviado en su corazón del pecado que está cargando por causa de la desobediencia y el apartarse de Dios. Todos empezaron a cavilar, todos empezaron a hablar dentro de ellos y a decir: ¿quién se cree este que puede perdonar pecado? Solo Dios puede perdonar pecado. Dijeron una gran verdad. Solo Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. No hay hombre alguno con tal facultad de decir: te absorbo de los pecados, estás absuelto de los pecados. Nadie tiene tal facultad, solamente Dios. Ese era el entendimiento realmente de los judíos, porque ellos tenían las escrituras. Solo Dios puede perdonar los pecados del hombre en una situación así, como Jesús lo había dicho. Pero Jesús hizo allí un milagro extraordinario. Y el Señor dijo algo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El Señor hizo un segundo milagro en este hombre. Le liberó de la parálisis que había sobre su cuerpo. Y el Señor dijo muy claro: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado. Gloria al Señor. Es lo más grandioso que podemos realmente recibir. Dios sabe que esto es lo más importante que todo ser humano debe experimentar. Debe experimentar el perdón de sus pecados. Y los pecados no son perdonados por las buenas obras que nosotros hacemos. Los pecados no son perdonados por lo bueno que nos portamos. Nuestros pecados son perdonados por la obra que Cristo Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Por eso Jesús mismo dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene esa potestad para perdonar pecados. Él tiene esa potestad de perdonarnos de los pecados que hemos hecho, que hemos cometido. Y muchas veces tenemos realmente algunas estatuas, le damos al pecado algún nivel. Algunos decimos: este pecado no es muy grande, es pecado pequeño. Otro es mediano, otro es muy grande, otro es imperdonable. No creo que Dios me perdone de este pecado. Pero la verdad es que el pecado es pecado. No importa si es pecado pequeño, chico o grande, el pecado es pecado delante de Dios. Y no hay forma que el hombre pueda sacar su pecado. El profeta Isaías dijo: aunque te laves con lejía, aunque te bañes y laves con lejía, tu pecado permanece todavía en ti. Hay muchas formas que el hombre ha tratado de limpiar sus fallas, su falta, su pecado, pero el hombre no puede quitar eso de su alma. Lo único que puede quitar el pecado de nuestra alma es la sangre poderosa de Jesucristo, nuestro Señor. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo mal y limpiarnos, dice la Biblia, de todo pecado y limpiarnos de todo mal. Él quiere limpiar nuestras vidas. Él quiere limpiar nuestra alma. Él quiere limpiar realmente del pecado que está en nuestra vida, desde la niñez hasta el día de hoy, porque el hombre nace ya con esa naturaleza caída, pecaminosa.
necesita el hombre arrepentirse. Necesita confesar que ha fallado delante de Dios. Necesita que Dios le hable y le diga: tus pecados te son perdonados. Gloria al Señor. Solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer ese milagro poderoso en nuestra alma. Él puede aliviar nuestros pecados. Solo Dios puede hacer esa obra poderosa en nuestra vida. Por lo tanto, este es el primer milagro que Dios quiere hacer en el ser humano: perdonar sus pecados. No huyas de Dios. Por eso que el Señor dice en su palabra: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que Dios quiere hacer. Muchas veces Dios ha perdonado nuestros pecados, pero el hombre todavía sigue ahí enjuiciándose de las cosas que ha hecho. Eso se llama falta de perdón. Y en la falta de perdón, asimismo, hay en muchas personas. La Biblia me enseña con relación al pecado que cuando Dios perdona nuestros pecados, lo tira a lo profundo de la mar y ya no se acuerda más. Es algo asombroso, ¿verdad? Solamente en los designios de Dios, en ese Dios maravilloso que tenemos, se puede realmente ver este milagro o esta bendición. Que Dios no se acuerde más de nuestros pecados. El hombre se acuerda siempre. Con quien le fallamos se acuerda siempre. Nosotros mismos no nos perdonamos muchas veces de nuestros pecados. Pero lo grandioso de Dios es que cuando tú vas y te acercas a Él y le pides perdón por tus pecados y permite que Él limpie tu alma, tu corazón, dice la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad de Dios, es lo que debes recibir y aceptar en tu vida como la única verdad absoluta en tu vida. Es la palabra del Señor. Y la Biblia dice que cuando Dios nos perdona, no se acuerda más. Nunca más Dios se acordará de aquel pecado que ha perdonado sobre tu vida. Había una urgencia en este hombre. No era tanto de sanidad sobre su cuerpo. La urgencia era de sanidad sobre su alma. Su alma estaba afectada. Su alma estaba enferma. Su alma necesitaba realmente el perdón del Señor. ¿Cuántas veces Dios permite situaciones en nuestra vida? Y enfermedades y problemas y cosas que vienen en nuestra vida. Porque Dios quiere atraernos a Él para operar el milagro mayor de nuestras vidas. Es el perdón de nuestros pecados. Tenemos que ser limpiados ahora aquí en vida. Porque cuando muere el hombre, no hay purgatorio. No es el momento que se puede hacer algunas oraciones, algunos rezos para que Dios le perdone por el pecado que ha cometido. Ya no hay más perdón. Es en esta vida que el hombre debe decidir. Dice la Biblia en Hebreos, está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego de esto el juicio. No hay segunda opción. No hay purgatorio, ni de Génesis a Apocalipsis no encontrará ningún purgatorio donde Dios purgue las penas de los muertos, los que murieron sin haber confesado sus pecados a Dios. Eso es terrible. Hay un lugar que se llama infierno, pero hay un lugar que se llama cielo. Y es verdadero. Y Dios ha preparado ese lugar para aquellos que aman su nombre. Y aquellos que se arrepienten. Aquellos que su alma realmente son limpiadas por la sangre poderosa del Cordero de Dios. Déjame decirte esta noche que la sangre de Jesucristo sigue tan eficaz. Sigue tan poderosa. Sigue tan roja. Capaz de quitar toda mancha y contaminación del corazón del hombre, del alma del hombre, de tal manera de volverlo santo. Miren la Biblia en las epístolas del apóstol Pablo, cómo le escribe a la iglesia, le dice a los santos de Corintio:
A la iglesia le llama a los santos, cuando antes quizás no eran nada de santo, eran gente que andaba perdida, gente que andaba en diferentes maldades y pecados y situaciones terribles. Pero el Señor les había limpiado y por lo tanto ellos son santos. Es grande y maravilloso el amor de nuestro Señor. Recuerda que la Biblia nos enseña que en un momento siempre están los acusadores, los que vienen para acusar la vida del hombre, aparte de Satanás. Satanás tiene sus aliados y muchas veces esos aliados están con Satanás para hacer daño en la vida de las personas. En una ocasión dice la Biblia que le trajeron a Jesús una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y allí estaba en la ley de Moisés que toda persona que era sorprendida en adulterio, toda mujer, debería de ser apedreada y tenía que morir frente al pueblo. Y se la trajeron a Jesús para ver qué decía Jesús. Jesús, dice la Biblia, que estaba escribiendo en tierra allí con su dedo. Yo no sé si escribía el nombre de cada uno de los que estaban allí. Pero de repente cuando le preguntaron y le dijeron, Moisés ha dicho que la apedremos, ¿qué dices tú? Jesús le dijo, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice la Biblia, desde el mayor hasta el menor empezaron a salir de ese lugar, porque su conciencia les acusó. Es que no hay nadie justo. Todos, dice la Biblia, que hemos pecado. Todos nos hemos apartado de Dios. Todos necesitamos ser limpiados y perdonados por el Señor. Limpiados en nuestra alma de nuestros pecados. No quedó nadie, excepto Jesús allí. Y Jesús le pregunta a la mujer sorprendida en adulterio y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dijo, Señor, todos se fueron. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno. Jesús no vino para condenar. Jesús vino para salvar. Eso dice la palabra. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, si tú has fallado, si tú has pecado, tú eres el candidato a quien el Señor vino a buscar. Él no vino por justo, Él vino por pecadores para llamar al arrepentimiento. Pero algo bueno, poderoso y verdadero le dijo el Señor Jesús a esta mujer que fue sorprendida en adulterio. Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Tienes que saber que no podemos dar libertad a la vida libertinaje, a la vida pecaminosa. El Señor nos perdona, el Señor nos limpia, pero es para que hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y nos apartemos del mal, nos apartemos del pecado. Ese milagro Dios quiere hacer en nuestra vida. Quizás hoy estás enfermo y estás esperando que se ore por los enfermos y recibir sanidad. Pero déjeme decirle que lo más urgente ahora es que tus pecados te sean perdonados. Es que tu vida sea limpiada por la sangre preciosa de Jesucristo. Por lo tanto, hoy el Señor quiere hacer esta obra en tu vida. Y luego, yo te aseguro, Jesús lo hizo. Jesús lo hizo con este paralítico. Luego el Señor le sanó de su enfermedad. Arregla tu vida con el Señor. La epístola de Santiago dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y si hubiere cometido pecado, no quiere decir que siempre las enfermedades son por el pecado, pero si hubiere cometido pecado, les serán perdonados. El Señor quiere hacer esa obra en tu vida. Quiere que tú te acerques, te reconcilies con Dios, que le pidas perdón, que tengas reconocimiento que has fallado delante de Dios. No hay un solo justo, todos hemos fallado. Todos necesitamos el favor de Dios. Todos necesitamos oír de parte del Señor decir a nuestra vida, tus pecados te son perdonados. Déjeme decirle que es lo más glorioso, lo más grande que podemos experimentar en nuestra alma.
más que cualquier deleite o cualquier gozo temporal. El perdón de los pecados es lo más grande que el ser humano puede experimentar. Y hoy lo puedes experimentar en tu vida. Hoy lo puedes recibir. Si tan solamente le abres tu corazón a Jesús y le permites que Él entre en tu vida y Él opere eso, limpiar tus pecados, santificarte y hacerte alguien santo delante del Dios Padre. Yo quiero orar contigo en esta noche en el nombre de Jesús. Oremos. Es bueno acercarse a Él con un corazón contrito y humillado. Dios jamás, escucha bien, Dios jamás desprecia un corazón contrito y humillado. Humíllate delante de Él. Reconoce que has fallado. Reconoce que has pecado. Reconoce que no has hecho lo bueno delante del Señor. Hoy oremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, nuestro Dios. Gracias, nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tu amor es grande para nuestra vida. Hoy reconocemos que necesitamos de tu favor y necesitamos de tu perdón. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tu sangre poderosa siga limpiando los corazones hoy. Tu sangre poderosa siga quitando todo pecado del alma. Solamente tú puedes hacer ese milagro, Señor, para que no haya más culpabilidad en nuestra vida y el acusador de nuestras almas se vaya de nuestra vida por la sangre poderosa de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Sabe qué Jesús le dijo al paralítico? Y esa es la misma palabra que el Señor te dice a ti. Tus pecados te son perdonados. Un pastor no te puede perdonar los pecados. Un sacerdote no puede hacerlo. Jamás dice la Biblia que lo puede hacer. Pero Jesús sí puede perdonar tus pecados. Si te acercas a Él, te acercaste hoy, tus pecados te son perdonados. Y para que sepáis que el Señor es verdadero en perdonar y hacer ese milagro en tu alma, Él también lo va a hacer en tu cuerpo. Si sinceramente has pedido perdón al Señor por tus pecados, espera hoy un milagro sobre tu cuerpo, sobre tu vida, sobre tu necesidad. Él es poderoso para hacerlo. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él, dice la Biblia, todas las cosas? Así que si Él fue capaz de entregar a Jesucristo, ¿cómo no va a ser un milagro poderoso en tu vida? Yo no sé si usted tiene ahí una necesidad. Hay gente que está esperando un milagro. Yo sé hoy, hay gente que está esperando realmente un toque de la mano del Señor. Yo quiero que hoy allí donde estás, no vamos a pedir las peticiones, quizás no las has escrito todavía, pero solamente allí Dios sabe tu necesidad. Dios sabe hoy, va a tocar tu vida de una manera poderosa. Solamente levanta tu mano y juntos oramos por un milagro de sanidad, por un milagro financiero, por un milagro que estás esperando de parte del Señor. Levanta tu mano hoy. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy yo te doy gracias, Señor, por cada persona que hoy, Señor, está recibiendo esta palabra y que está esperando un milagro de tu buena mano. Señor, en tu misericordia, alcánzalos hoy. Te ruego, tócalos con tu poder. Tú mismo dijiste para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecado. A ti te digo, levántate y anda. Sé sano hoy en el nombre poderoso de Jesús. Sé sano hoy, recibe
un toque poderoso de la mano del Señor sobre tu vida en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú lo haces. Aleluya. Gracias por el milagro. Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú lo haces, Señor. Sale negativo, Señor, el análisis. Sale negativo. Están esperando, Señor, este análisis. Te ruego el milagro que hagas, Señor, allí. En el nombre poderoso de Jesús. Opera Dios en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, nuestro Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si has experimentado un milagro del Señor, y el milagro de los milagros es el perdón de los pecados, escribe allí, escríbenos y cuéntanos lo que el Señor ha hecho contigo poderosamente. Gloria al Señor. No te olvides, mañana continuamos, Dios mediante, a las 9 de la noche, trayendo una palabra de bendición, una palabra de fe para tu vida. Bendiciones de Dios. Amén.